el 25 de junio de 2009, a las 2:26 de la tarde, en el Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Ángeles, los médicos declararon muerto a un hombre de 50 años que pesaba apenas 54 kilogramos. Tenía el cuero cabelludo lleno de cicatrices. Su cabello era una peluca pegada directamente a la piel. Su cuerpo mostraba parches de piel de 2 colores diferentes, y en su estómago, casi vacío, no había restos de comida. Solo rastros de medicamentos que alguien más le había administrado mientras él dormía. Ese hombre había vendido más de 400 millones de discos. Había llenado estadios en 6 continentes. El mundo lo conocía como el rey del pop, pero la pregunta que nadie se hacía era simple y brutal. ¿Quién era Michael Jackson cuando nadie miraba? Porque hay 2 versiones de este hombre, la que el mundo construyó sobre él, con sus propias fantasías y sus propios miedos, y la que él mismo intentó esconder durante décadas, la que sangraba en silencio detrás de los trajes de lentejuelas y los guantes blancos. Y esa segunda versión es la que vamos a explorar hoy. Porque si hay algo que la historia de Michael Jackson nos enseña, es que el precio de ser el más grande puede ser absolutamente todo lo demás. Todo comenzó en Gary, Indiana, una ciudad de acero, humo de fábricas y calles donde los niños aprendían muy pronto que el mundo no les debía nada. En una casa de 2 habitaciones en la calle Jackson vivían 11 personas. Joseph Jackson, trabajador de la planta de acero de US Steel, su esposa, Catherine, y sus 9 hijos. La casa medía apenas 62 metros cuadrados. Michael lo describiría años después, de manera brutalmente precisa. Podías dar 5 pasos desde la puerta principal y ya estabas afuera por la puerta trasera. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958. Era el séptimo de 9 hijos sobrevivientes, ya que uno de los mellizos de Marlon murió al nacer. Desde que Michael tenía uso de razón, la música no era un regalo en esa casa, era una obligación. Joseph Jackson había soñado con ser músico profesional, pero la vida lo puso detrás de una grúa en una fábrica. Cuando descubrió que sus hijos tocaban sin permiso su guitarra, algo cambió en él. No fue ternura lo que sintió, fue ambición. Con 5 años, Michael fue reclutado como vocalista principal del grupo familiar. Y desde ese primer día, los ensayos no tenían nada de infantiles. Joseph instaló un régimen de entrenamiento que sus propios hijos describirían con palabras que no se olvidan. Michael lo dijo en una entrevista con la revista Gold en 2002. Crecí en escenarios, crecí en clubes nocturnos. Cuando tenía 7 u 8 años estaba en clubes nocturnos. Vi a chicas de striptease quitarse toda la ropa. Vi peleas. Vi a personas vomitarse encima. Vi a adultos comportarse como animales. Eso no era una infancia. Era una exposición forzada al mundo adulto con edad de entrar al primer grado. Joseph admitió públicamente haber golpeado a sus hijos con correas y varas, pero las palabras de Michael iban mucho más lejos que eso. En 1993, durante una entrevista con Oprah Winfrey, que fue vista por más de 90 millones de personas en todo el mundo, Michael dijo que tenía tanto miedo de su padre que su sola presencia le provocaba náuseas. Literalmente, recuerdo a mi madre gritando, «Joy, lo vas a matar». Le llamaban Big Nose desde los 9 años. Su propio padre, sus propios hermanos. Y ese apodo, ese insulto repetido durante años, marcaría una de las obsesiones más visibles de su vida adulta. Pero Joseph también estaba corriendo contra el tiempo. Gary, Indiana, no era un lugar donde los sueños esperaban. Era una ciudad donde los chicos del vecindario entraban a pandillas con más frecuencia que a estudios de grabación. Tito Jackson recordó que un día, caminando de regreso a casa desde la escuela, alguien le puso una pistola en la cara por una moneda de 10 centavos. Ese era el mundo real que rodeaba la casa de los Jackson. Y Joseph, con todos sus métodos brutales, tenía una lógica retorcida, pero real. Lo sacó de ahí. El 21 de noviembre de 1967 firmó el primer contrato discográfico del grupo con Steel Town Records. El primer sencillo, Big Boy, con Michael como vocalista de 11 años, se publicó el 31 de enero de 1968. En 1969, Motown Records los contrató. La familia entera cambió de mundo de un día para otro. Pero Michael no cambió de heridas, las llevó consigo. En 1993, frente a Oprah,
Al recibir el premio Grammy a la leyenda, Michael dijo algo que debería haberse escuchado con más atención. Mi infancia me fue arrebatada. No hubo navidades. No hubo cumpleaños. No fue una infancia normal, ni los placeres normales de la infancia. Fueron cambiados por trabajo duro, lucha y dolor, y eventualmente por éxito material y profesional, pero a un precio terrible. Y luego añadió algo que muchos pasaron por alto. No puedo recrear esa parte de mi vida, ni cambiaría ninguna parte. Dos ideas que se contradicen, que conviven, que son exactamente lo que pasa dentro de alguien que fue moldeado por algo que también lo lastimó. El Michael adulto tenía un secreto que nadie sabía realmente cómo leer. En 1988 compró 2,7 acres de tierra en Los Olivos, California, por $17 millones. Lo llamó Neverland Ranch. El nombre no era casual. Era una declaración. Peter Pan, el niño que nunca creció. El lugar donde los niños van cuando mueren antes de tiempo en su interior. Neverland tenía un zoológico, una montaña rusa, una rueda de la fortuna, un cine privado de 50 butacas y más de 10.000 libros en su biblioteca personal. Michael había memorizado más de 1.000 cuentos para niños, la mayoría escritos por él mismo. Donaba millones a hospitales infantiles y orfanatos, pero siempre de forma anónima. No quería reconocimiento. Lo que quería era recuperar algo que le habían quitado antes de que pudiera nombrarlo. Durante las entrevistas públicas, Michael hablaba con una voz suave, casi infantil, pero quienes estuvieron cerca de él confirmaron algo que pocos mencionaban. En privado, su voz era profunda y natural. Era una actuación, no de manipulación, sino de protección. Como si el mundo exterior fuera tan peligroso que había que cubrirse, incluso en la forma de hablar. Y entonces llegó la tormenta que cambió todo. En 1993, el padre de un niño de 13 años, llamado Jordan Chandler, acusó a Michael Jackson de abuso sexual. Lo que siguió fue uno de los circos mediáticos más grandes de la historia. Michael negó los cargos. Se sometió a una revisión corporal humillante para verificar si su anatomía coincidía con la descripción del menor. La investigación no produjo cargos criminales. En enero de 1994, Jackson llegó a un acuerdo civil por $23 millones con la familia Chandler, lo cual fue interpretado de dos formas completamente opuestas, según quien lo viera. Para algunos, fue la confirmación de su culpa. Para otros, fue el único camino posible para alguien que no podía enfrentar un juicio mediático interminable con su carrera, destruyéndose en tiempo real. Jordan Chandler se negó a testificar en el proceso penal. Las preguntas que esa decisión generó nunca fueron respondidas públicamente. Lo que sí quedó documentado es el costo físico y emocional de esos meses. Fue durante esa investigación que Jackson se volvió dependiente de los analgésicos. Había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo en 1984, durante el rodaje de un comercial de Pepsi, cuando los fuegos artificiales se encendieron prematuramente y le prendieron fuego al cabello. Los procedimientos médicos que siguieron abrieron la puerta a la medicación, y la medicación nunca del todo se cerró. En 1993 entró por primera vez a rehabilitación. Ese mismo año, el 10 de febrero, dio esa entrevista histórica con Oprah. Y mientras el mundo veía a un hombre hablar de su infancia robada, pocos notaban que también estaban viendo a alguien al borde de un colapso que llevaría décadas completarse. En mayo de 1994, Michael se casó con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, en una ceremonia privada en la República Dominicana. El mundo no lo sabía hasta que fue anunciado semanas después. La relación era, según la propia Lisa Marie, genuina. Le apoyó durante la dependencia a los medicamentos. Lo convenció de entrar a rehabilitación. Pero el matrimonio no resistió. La presión pública, las diferencias fundamentales de vida y la incapacidad de Michael para construir una relación íntima normal. Todo eso acumuló peso. Lisa Marie pidió el divorcio en 1996. Citando diferencias irreconciliables. La fecha de separación oficial fue el 10 de diciembre de 1995. El divorcio se finalizó el 20 de agosto de 1996. 16 meses después de su divorcio de Lisa Marie, Michael se casó con Debbie Rowe, asistente del dermatólogo que lo trataba por vitiligo desde mediados de los años 80. Juntos tuvieron dos hijos, Michael Joseph Jackson Jr.
conocido como Prince, nacido el 13 de febrero de 1997, y Paris Michael Catherine Jackson, nacida el 3 de abril de 1998. Los niños fueron concebidos por inseminación artificial. En 2000, Jackson y Rowe se divorciaron. Ella recibió $8.5 millones y cedió la custodia de los hijos. En 1997, Michael también tuvo a su tercer hijo, Prince Michael II, más tarde conocido como Blanket, a través de una madre subrogada, cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Fue en noviembre de 2002, cuando Michael Jackson sostuvo a ese bebé sobre el balcón de un hotel en Berlín, ante fotógrafos y fanáticos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en horas. Fue interpretado como un acto de locura, de descuido, de exhibicionismo. Él mismo admitió después que había sido un error, pero quienes lo conocían dijeron algo diferente. Michael no estaba mostrando al bebé al mundo, estaba mostrando al mundo que tenía algo que nadie podía quitarle. Sus hijos eran lo más parecido que había tenido a un amor sin condiciones. En 2003, llegó el documental de Martin Bashir, Living with Michael Jackson. Michael había abierto las puertas de Neverland durante 8 meses. Lo que Bashir mostró fue editado de formas que Jackson consideró una traición absoluta. En el documental, Michael aparecía tomado de la mano con un niño de 12 años, llamado Gavin Arviso, y declaraba que compartir la cama con niños era el acto de amor más puro que existía. El escándalo fue inmediato y global. Jackson fue arrestado en noviembre de 2003 y acusado de 7 cargos de abuso sexual y 2 de darle alcohol a un menor. El juicio de 2005 duró 14 semanas. Testificaron 130 personas. El 13 de junio de 2005, el jurado lo absolvió de todos los cargos. Todos. Pero la absolución legal no fue una absolución pública. El Tribunal de la Opinión Popular ya había dictado su sentencia mucho antes de que el jurado deliberara, y esa sentencia no cambió con el veredicto. Michael abandonó Neverland poco después del juicio. Primero se fue a Bahrein, invitado por el príncipe Abdullah. Luego vivió en Irlanda, en Las Vegas, en varios lugares distintos. Neverland, ese lugar que había construido como su refugio del mundo, quedó vacío. Las atracciones se apagaron. Los animales fueron trasladados. El tren se detuvo. Y con él, algo en Michael también se detuvo. Para 2009, Michael Jackson tenía 50 años, una deuda de $331 millones y un cuerpo que pesaba 54 kilos en un esqueleto que debería sostener mucho más. Según el informe de autopsia, en el momento de su muerte no tenía prácticamente nada de cabello propio. Lo que el mundo veía era una peluca adherida a un cuero cabelludo, marcado por cicatrices de las quemaduras del incendio de 1984. No había restos de comida en su estómago. Había indicios de lo que los médicos describieron como un estado nutricional severamente comprometido, y había rastros de múltiples medicamentos en su sangre. Anunció la gira This Is It en marzo de 2009. 50 conciertos en el O2 Arena de Londres. Las entradas se agotaron en minutos. Michael dijo que era su despedida. Muchos interpretaron esa palabra como un gesto dramático. En retrospectiva, era una descripción exacta. Su médico personal, el Dr. Conrad Murray, fue contratado por la empresa promotora AEG Life con un salario de $150.000 mensuales. Murray había administrado Propofol a Michael, un anestésico de uso exclusivamente hospitalario, para ayudarlo a dormir. Michael sufría de insomnio severo. Sus colaboradores más cercanos dijeron que habría pagado $1 millón por una sola noche de sueño real. Murray declaró que resistió durante semanas antes de ceder a las peticiones de Michael. Pero en la madrugada del 25 de junio de 2009, cedió una vez más. A las 12:21 de la tarde, la seguridad llamó al 911. Los paramédicos llegaron y encontraron a un hombre sin pulso. Hicieron todo lo que pudieron, pero cuando llegaron al hospital Ronald Reagan, UCLA Medical Center, ya era demasiado tarde. A las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto. El 28 de agosto de 2009, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte era homicidio, intoxicación aguda por propofol. En noviembre de 2011, Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 4 años de prisión. El mundo se paralizó el día de su muerte.
Las búsquedas en Google colapsaron los servidores. Twitter se cayó, los medios interrumpieron sus transmisiones regulares. El 7 de julio de 2009, el Staples Center de Los Ángeles fue escenario del memorial más visto en la historia de la televisión hasta ese momento. Stevie Wonder cantó. Al Sharpton se dirigió a los hijos de Michael y les dijo: «No había nada raro en tu papá, lo raro era lo que tuvo que soportar». Berry Gordy lloró. Y Paris Jackson, de 11 años, se acercó al micrófono por primera vez en público y dijo: «Desde que nací, papá fue el mejor padre que pude imaginar. Y solo quiero decir que lo amo mucho». Esas 16 palabras de una niña de 11 años dijeron más sobre Michael Jackson que décadas de titulares de prensa. La pregunta que queda, la que nunca desaparecerá, no es si Michael Jackson era culpable o inocente de lo que se le acusó. Esa es una pregunta que cada quien responde desde su propio lugar, con la información que tiene y con los valores que carga. La pregunta que queda es otra. Es la que él mismo intentó responder durante toda su vida, la que escribió en canciones, la que construyó en Neverland, la que susurró en entrevistas y gritó en escenarios ante millones de personas. ¿Qué le pasa a un niño cuando el mundo lo convierte en espejo de sus propios sueños, antes de que ese niño sepa siquiera quién es? Michael Jackson pasó más tiempo siendo una proyección de lo que otros necesitaban que siendo él mismo. Fue el instrumento de la ambición de su padre,